Jonás 1, leemos del versículo 10 al final del capítulo. Dice así: Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron, pues, a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pues Señor, ayúdanos a entender ahora bien lo que tú quieres decirnos a través de este pasaje, pero sobre todo ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hermanos. Qué regalo, de verdad, y privilegio poder estar con ustedes compartiendo esto. Hay un libro que no me lo he terminado, pero me gusta mucho, se llama Fuera del Salero, no sé si algunos lo conocen, de Rebecca Piper. Y una de las cosas que estaba recordando es que a veces puedes hacer las cosas mal y aún así Dios lo usa para encontrarse con alguien. Y Rebeca cuenta en su libro una historia que le pasó en la universidad. Ella estaba en la universidad y tenía una amiga que boicoteaba todo lo que tuviera que ver con Dios, con el cristianismo, no quería saber nada de eso y de hecho actuaba en contra. Y ella pues decidió empezar un estudio bíblico y invitó a sus amigos y esta amiga se enteró. Ella no era su intención, pero se enteró. Y fue como, bueno, pues va a venir, ¿qué vamos a hacer? Y estaba muy nerviosa. A tal punto que el día que fue, resulta que no vino nadie más que esa amiga. Entonces ella estaba muy nerviosa y ¿qué voy a hacer? Y el Señor, bueno, fue obrando, pasó un tiempo y después esta amiga llegó y le dijo: quiero conocer a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y ella se puso tan nerviosa que no sabía qué hacer, le regaló un libro y le dijo: léete este libro, que hablaba del tema, y le cerró la puerta. Y así fue como ella llegó. Y me hacía pensar esto, porque Dios usa maneras muy diferentes, muy variadas, muy creativas de acercarse a las personas. Y lo hizo con ella, pero vamos a ver que algo así sucede ahora en esta historia con Jonás. Y me preguntaba y te pregunto: ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué testimonio estás dando allí donde estás? Allí donde pasas más tiempo, donde pasas más horas. Y es que vamos a ver que esta es una misión inesperada, porque Jonás no tenía ni idea de lo que iba a acontecer, pero eso es bueno porque Jonás no es el protagonista, sino Dios, que se da a conocer a estos marineros. Y por ello, Marc, ¿puedes pasarlo? El mensaje central que vamos a ver es que Dios es poderoso y se acerca a las personas. Y por eso, ten ánimo y súmate a lo que Dios ya está haciendo allí donde estás. Dios es poderoso acerca de las personas, por eso súmate y ten ánimo y súmate a lo que Dios ya está haciendo allí donde estás. Y vamos a ver 3 aspectos que vemos en este fragmento acerca de esta misión inesperada. Puedes pasar a la siguiente. La primera es que vemos unas preguntas sinceras de los versículos 10 al 13. Dale una más, por favor.
Y vemos que estos marineros se hacen dos preguntas sinceras. La primera la vemos en el mismo versículo 10, que los hombres se atemorizaron y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Y la segunda la vemos después, ¿qué haremos contigo? Y es que Jonás había huido, como vimos la vez anterior, había rechazado el llamado de Dios y se había encontrado a bordo de este barco. Irónicamente, estos marineros que tenían sus propios dioses y adoraban lo que querían, eran espiritualmente más sensibles que Jonás. Habíamos visto cómo Jonás estaba durmiendo cuando había toda una tormenta. Cómo eran estos marineros en los versículos anteriores que le dijeron, háblale a tu Dios a ver si por casualidad nos salva. O sea, ellos le pidieron que mediara por ellos, cuando eso se suponía que lo tenía que hacer un profeta de Dios. Y también fueron ellos los que le preguntaron, oye, ¿tú quién eres? ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu oficio? Y él pues dijo, bueno, soy hebreo y sirvo al Señor. Pero fue porque ellos se lo preguntaron, no porque él quería decirlo. Jonás respondió a lo que preguntaron y no dijo realmente más. Pero cuando ellos le preguntaron todo esto que había pasado, vemos en el versículo 10 cómo Jonás les había confesado que lo que había pasado es que era que él estaba huyendo de Dios. Y nos encontramos en esta parte de la historia porque los marineros le preguntan, ¿pero qué es esto que has hecho? Casi como echándoles la bronca. Y Jonás estaba huyendo de Dios, estaba ignorando sus propósitos, estaba ignorando la orden que Dios le había dado y resulta que las acciones de Jonás tuvieron consecuencias y no solo para Jonás, sino que afectaron a estos marineros. Y es que lo que hacemos en privado afecta a otros. Nuestros pecados privados, aunque podamos decir, bueno, esto solo es mi problema, pero no, afecta a todo lo que nos rodea, afecta a los no cristianos, pero sí también afecta a los cristianos, afecta a todo el cuerpo porque todo el cuerpo se duele. Pero vemos aquí como esta tormenta ha sido enviada en parte por causa de Jonás y les afecta a ellos. Y te pregunto, ¿y tú? ¿De qué estás huyendo? ¿Estás huyendo de algo? Si estás huyendo de Dios, sabes que no puedes huir realmente de Él. Y con frecuencia hacemos cosas y buscamos hacer cosas a nuestras maneras sin realmente atender a lo que sabemos que Dios quiere. Y no sé ustedes, pero a mí me pasa. Pero el Señor nos recuerda que no hace falta que huyamos, que no hace falta que busquemos nuestras maneras, ni siquiera que esperemos una tormenta para darnos cuenta de que no podemos huir de Él y que podemos, gracias a Jesús, arrepentirnos. La diferencia es que Jonás no se arrepintió, pero nosotros hoy, por medio de Jesús, sí que podemos. Y por otro lado, otra pregunta que quiero hacer es, ahora mismo, si no estás bien con Dios, si Él te está llamando a hacer algo que tú sabes que tienes que hacer, pero no estás haciendo. Hay algo que repetidamente, últimamente el Señor está diciendo, oye, haz esto, oye, deja esto. Y tú lo sabes, pero dices, bueno, no, ya mañana, o luego, o es que ahora no es el momento, eso después. Si eso es así, si te encuentras en esta situación, escúchalo. Vuélvete a Dios hoy, deja lo que tengas que hacer o haz lo que tengas que hacer, porque en Jesús Él te está invitando a una vida mucho mejor y te acompaña en cada situación que enfrentas. Sinceramente, ¿qué te impide acercarte a Él? ¿Qué te impide hacer lo que Él te está diciendo? Porque, ¿sabes? Gracias a Jesús, eso ya no es un problema. Entonces vemos que estamos viendo preguntas sinceras que se hacen estos marineros. Vimos la primera, ¿qué es esto que has hecho? Pero la segunda la vemos en el versículo 11. Y es que, claro, ahora ya está hecho. Ya Jonás no puede volver para atrás y ir a Nínive. O sea, ahora que estamos en esta situación, pues su pregunta sincera es, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Y si esta pregunta sincera es interesante, la respuesta de Jonás lo es todavía más. Cójanme y tírenme al mar. ¿Qué? Parece una pregunta, una respuesta loca, porque es como, si me tiras al mar se va a ahogar, o sea, significa matarlo. Entonces, estos marineros se ven sometidos a esa pregunta de, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a matar a este hombre que sabemos que viene de Dios? Y su respuesta, no convencidos con lo que les dijo Jonás, vemos que en el versículo 13 empiezan a remar con más afán. No, esta no es una opción, vamos a intentar llegar a tierra. Y empiezan a esforzarse en remar. Y este mar que cada vez estaba más embravecido, que parecía que se iba a romper el barco,
no iba para ningún lado. Entonces volvieron a encontrarse en esa situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tiraremos a este hombre? Y parece que estás en este momento y ¿qué va a pasar? Y vemos cómo hay una segunda sección, Emilio, que es que hay una experiencia con Dios. Después de estas preguntas sinceras, hay una experiencia con Dios, versículos 14 al 16. Y es que después de esta situación, en este momento de tensión, vemos en el versículo 14 que la respuesta de estos marineros es invocar al Señor. Van y le hablan a Dios y están preocupados, sinceramente preocupados, porque Dios no los castiga de ninguna manera por tirar al borde a este hombre y por tanto matarlo. Y es curioso porque es una situación que no saben qué hacer. Y fíjate qué curioso cómo terminan en el versículo 14. Porque Señor, tú has hecho como te ha placido. ¿Qué forma, ¿no? ¿Qué forma de hablar acerca de este Dios? Están reconociendo que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer lo que quiere y que Él ha querido hacer esto. Y hay expresiones como estas en otras partes de la Biblia y quería destacar el Salmo 115:3 que dice: nuestro Señor está en los cielos, Él hace lo que le place. Y es que estos marineros reconocen eso. Y ante eso, ante reconocer, bueno, vamos a hacerlo, tiran a Jonás al mar y resulta que se calma. De repente paró. Ya no había tormenta. Esa situación en la que se encontraban, que iban a morir, de repente no estaba. Habían tenido una experiencia con Dios, porque cuando obedecieron al profeta de Dios, al hombre de Dios, a Jonás, resulta que pasó lo que el hombre de Dios, el profeta Jonás, había dicho. Y ante eso, ellos podían no saber muchas cosas, pero sabían que al Dios al que servía ese hombre era el Dios Todopoderoso, el que podía controlar el mar. Incluso así fue como se presentó Jonás: yo sirvo al Señor, el que gobierna el mar y la tierra. Y Jonás había dicho esto, pero ahora ellos estaban experimentándolo, tenían una experiencia con Dios. No sabemos exactamente si estos hombres finalmente se convirtieron y solamente siguieron únicamente a Dios, o si este simplemente pasó a formar parte de su panteón de dioses. Pero lo que sí podemos tener y sabemos seguro es que esta experiencia con Dios no los dejó indiferentes y que habían podido experimentarlo y habían podido saber eso. Habían tenido un testimonio muy cercano, una experiencia muy cercana de quién era este Dios poderoso que podía controlar el mar y lo poderoso que era para dar vida y para quitarla. Y gracias a esa experiencia también tuvieron la oportunidad de responder a Él. Y es curioso y es bonito también ver cómo Dios está más interesado en acercarse a las personas, en salvarlas, más que tú, más que yo, incluso más que Jonás. Y Jonás no predicó la palabra del Señor, sino, como dije antes, fueron estos hombres los que le dijeron: oye, intercede por nosotros, oye, cuéntanos tú quién eres. Pero lo que sí les quedó claro es esta experiencia con Dios, de que podía controlar el mar y de que de verdad era poderoso. Dios usó esta situación complicada, pero usó esta situación para que estos marineros que estaban perdidos supieran acerca de Él. Y lo cierto es que Dios usa formas muy creativas para acercarse a nosotros. ¿Cómo conociste tú a Jesús? ¿Fue a través de una tormenta? Seguramente no. Yo conozco a alguien que sí, pero en mi caso no fue así y quizás en el tuyo tampoco fue a través de una tormenta. Pero Dios sí se ha acercado a ti. ¿De qué forma lo ha hecho? Es un regalo ver las formas creativas en las que Dios se ha acercado a nosotros. Y podemos escucharlas, alegrarnos y alabarle por ello, por cómo se ha acercado a mí, pero también por cómo se ha acercado a mi hermano. Por eso compartamos esas experiencias. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un testimonio? ¿O cuándo has escuchado testimonios en estos últimos 3 meses? ¿O en estos últimos 3 meses, cuándo has contado tú tu testimonio? ¿Inviertes tiempo en escuchar a los hermanos cómo ellos conocieron a Jesús? Y es un privilegio de verdad alegrarnos. Así que te invito en esta semana, pregúntale a alguien: oye,
¿cómo conociste tú a Jesús? Y cuéntaselo tú también, para poder alegrarse y alabar a Dios, porque es un milagro que Dios salve a pecadores perdidos, que personas rotas, y de verdad merece nuestra adoración y nuestro asombro poder alabarle a Él y poder compartirlo. Otra cosa interesante es que se han fijado, un autor habla de esto, habla de que Jonás es el único israelita. De hecho, en la historia, en toda la historia, el único israelita que aparece es Jonás, que además era un profeta, que debía estar alineado a los propósitos de Dios, pero Jonás se fue por otro camino. Y es interesante porque siendo el mensajero de Dios estaba lejos de estar en sintonía con Dios. Estaba en cierto sentido pues perdido y por otro camino. Y ahora nosotros somos mensajeros de ese mensaje de reconciliación de Jesús, como dice en 2 Corintios 5, 17 al 21. Y por eso también quería preguntarte, y me pregunto a mí, ¿nos importan a nosotros las personas? ¿Cómo estás buscando servir, amar a las personas con las que pasas más tiempo? Allí en tu trabajo, o en clase, en el colegio o en la universidad. ¿Cómo las estás amando? Y en tercer lugar, en esta historia, en esta misión inesperada, vemos que han habido preguntas sinceras, que ha habido una experiencia con Dios, pero también vemos cómo hay un cuidado por parte de Dios en el versículo 17. Los marineros quizás nunca se enteraron de lo que le pasó a Jonás, pero el Señor sí sabía lo que le pasaba a Jonás. Y ahora algo inesperado sucede. Han tirado a Jonás al mar, está él, y en medio de todos estos eventos diversos, se encuentra ahí. ¿Qué va a pasar con él? No sabemos si Jonás dijo que lo tiraran como un deseo de muerte para que no llegara nunca la palabra a Nínive y no se salvaran, o si fue realmente porque se sacrificó por los marineros. Pero eso no es lo importante, porque lo importante es que incluso aunque fuera un deseo egoísta, fue un medio y sirvió para que los marineros se salvaran. Así que en un sentido sí se salvaron gracias a que Jonás se sacrificó y se dejó tirar al mar. Y esto es interesante porque Jonás es, de una manera muy imperfecta, muy borrosa y muy discriminada, apunta a Jesús. Es una persona que apunta a Jesús de una manera imperfecta, borrosa. Y de hecho Jesús mismo cita a Jonás en Mateo 12, del 38 al 42, y nos muestra cómo hay esas similitudes borrosas, pero que apuntan a algo mucho mejor en Jesús y que se cumplen en Jesús. Y es que Jonás estuvo sepultado en un pez 3 días y 3 noches, y de esa forma igual también fue Jesús sepultado en el interior de la tierra para resucitar y ofrecernos salvación. Jonás también era un predicador que fue a predicar arrepentimiento a Nínive. Y Jesús es uno más grande que Jonás, que viene a predicar arrepentimiento al mundo. Y otro detalle interesante es que Jonás se sacrificó por los marineros, quizás egoístamente, quizás no, pero Jonás era incapaz de salvar a los marineros, de perdonarles sus pecados. Y sin embargo, Jesús murió voluntariamente, se sacrificó, se entregó voluntariamente. Y sí era capaz, el único capaz de perdonar todos nuestros pecados. Él ofrece perdón y salvación, Jesús, al mayor de nuestros problemas. Y ahora nosotros vivimos a la luz de que Jesús vino y que Jesús murió y resucitó para salvarnos. Y para aquellos que reconocen que están perdidos, para aquellos que reconocen que no pueden, que están rotos, a ellos es a los que Jesús les ofrece ese mensaje de esperanza y perdón y salvación. Porque Jesús perdona y nos hace personas nuevas, restauradas, reconciliadas con Dios y con la creación. Y un aspecto que me encantó ver también de este pasaje es, el mismo versículo 17, cómo Dios tuvo cuidado de Jonás. Porque podríamos pensar, bueno, se lo tragó un pez, o sea, ¿eso qué es eso? Eso no es la forma que me gustaría a mí que me cuidaran. Y sin embargo, en ese momento, en esas circunstancias, ese gran pez fue el medio para salvar a Jonás,
para evitar que Jonás muriera ahogado. Dios cuidó de Jonás y lo cuidó cuando Jonás estaba huyendo hacia Nínive, o sea, huyendo hacia Tarsis, al lugar opuesto a Nínive. Jonás estaba desintonizado de Dios, estaba huyendo de él, lo estaba despreciando. Y aun cuando él lo estaba despreciando, Dios envió un pez para salvarlo. Y de una forma similar, Dios ha provisto para nosotros de un medio de salvación cuando lo estábamos despreciando, cuando estábamos pasando de él, ignorándolo, cuando no queríamos tener nada que ver con él. Y Dios lo hizo por medio de Jesús. Nos dio ese medio de salvación. Si no lo conoces, de verdad te invito a que lo consideres. Te invito a que investigues, preguntes y quién es este Jesús y qué es eso tan increíble que tiene que ofrecer y por qué lo hizo, por qué se entregó y adelante, haz preguntas y considéralo, porque de verdad que ofrece vida y una vida plena. Y para aquellos que ya lo conocen, para aquellos que son capaces de experimentar su cuidado, su amor, te invito a que puedas estar recordando esta semana, allí donde estás, en tu trabajo, donde pases más tiempo, donde pases más horas, en medio de las circunstancias que estés viviendo. Acuérdate de que Dios está cuidando de ti. Y una forma principal en la que ya lo ha hecho es en su Hijo Jesús. Tu mayor problema el Señor ya lo ha cuidado. Ahora mismo estoy un poco frustrada a ratos porque tengo que hacer un trámite. Y reconozco que ha sido por un error mío, que no podía hacerlo antes y quiero hacerlo, pero me falta un documento y no puedo. Y siento como me ha estado robando el gozo estos días, estar frustrada y afanada, quiero hacer este trámite. Y por medio de reflexionar en Jonás, de reflexionar en cómo Dios cuidó de Jonás por medio del pez, el Señor me estaba recordando que mi mayor problema no es este trámite y mi mayor problema el Señor ya lo ha solucionado por medio de Jesús. Y quizás no consiga hacer el trámite, puede ser, pero Dios ya ha provisto en Jesús lo que yo necesito. Mi alma puede estar descansada, mi eternidad está segura y todo lo demás el Señor proveerá. Y puedo recordar que, aunque no sea como yo quiero, el Señor cuida de mí y lo seguirá haciendo. Así que qué regalo recordar esto. Te invito a que en lo que estés pasando, pues puedas reflexionar también en esto. Entonces veíamos al principio cómo Dios usa formas muy inesperadas de acercarse a las personas. Por medio de la historia que les conté de esta autora, le regaló un libro. Y estos marineros fue ver este gran espectáculo del mar que estaba embravecido y de repente se calmó y reconocer que ese era Dios. Jonás no predicó como tal, arrepiéntanse, Jonás solo respondía a las preguntas que le hacían y sin embargo Dios usó todo eso para dejarles claro que Él era Dios. Pero nosotros podemos y sabemos que Jesús ya lo ha hecho todo. Así que allí donde estás, súmate a lo que Dios ya está haciendo. En donde estás y Dios ya está haciendo cosas, Dios ya está obrando en las personas. Párate, piensa, ¿cómo puedo servir, amar? ¿Qué está haciendo Dios? ¿A qué me puedo sumar? Que Él me invita. Y el Señor te invita, no porque te necesite, pero porque te invita a que puedas disfrutar del regalo de verle obrar y actuar en ese sitio. Y finalmente, Emilio, pues recordemos que Dios es poderoso y se acerca a las personas. Por eso ten ánimo y súmate a lo que Dios ya está haciendo allí donde estás. Que el Señor les bendiga. ¿Quieres agua? Muchas gracias, Luisa, por habernos explicado tan claramente lo que podemos ver en estos versículos y por retarnos de una forma tan clara, ¿verdad? Puedes dejar esta frase aquí, Emilio, porque nos recuerda ese Dios tan poderoso que tenemos y que es Él que se acerca a las personas. Es que ni siquiera somos nosotros que tenemos que acercar a Dios a las personas. Él ya se está acercando y, como dice Luisa, nos sumamos entonces, nos esforzamos por llevar el mensaje de Dios. Gracias, Luisa. Y como hacemos cada viernes, vamos a responder en oración al Señor. Vamos a darle las gracias porque Él realmente es un Dios que se acercó a nosotros en primer lugar. Él nos rescató de donde estábamos, pero es que además Él quiere que nosotros pues, seamos también instrumentos que Él use para llegar a otros. Así que vamos a darle las gracias por lo que ya ha hecho
y vamos a pedirle que nos ayude a hacerlo por otras personas. Así que, por favor, libremente responde al Señor y su palabra.